Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Yo yacía en un charco de sangre después de dar a luz cuando escuché a mi suegra susurrarle a una enfermera, preguntando cuánto costaría declararme mentalmente incapaz. Eso fue solo el comienzo de la pesadilla que se desató una semana después. Mi nombre es Marina Sergeyevna Volkova y acabo de dar a luz a un hijo. Un niño hermoso con los ojos azules de su padre, pero afortunadamente sin nada de su alma corrupta. Estoy acostada en una sala en Radom, fingiendo dormir, mientras mi esposo Igor y su madre Valentina Petrovna conversan en el pasillo sobre mi destino, como si yo ya estuviera muerta. Igoriok, ¿estás seguro de que no firmó nada antes del parto? La voz de mi suegra temblaba con una emoción apenas contenida. Mamá, te dije, revisé todos los papeles. El €1.000.000 de su padre sigue intacto en las cuentas suizas. Me congelé. Él sabía. Lo sabía desde siempre y no dijo nada. A través de la puerta de cristal pude distinguir sus siluetas difusas. Valentina Petrovna, una mujer corpulenta envuelta en un abrigo de piel caro que su hijo compró con dinero robado de nuestro presupuesto familiar, se frotaba las manos. ¿Y si se niega? Las mujeres pueden ser impredecibles después del parto. ¿Negarse? Se rió Igor. Y en ese sonido escuché al hombre del que me enamoré hace 5 años, aunque ahora su encanto se había transformado en veneno. Mamá, ¿la viste? Está agotada, débil. Los médicos dijeron que la pérdida de sangre fue grave. Ahora es el momento perfecto para presionar. Instintivamente, puse la mano sobre mi abdomen. Las puntadas de la cesárea aún palpitaban con dolor. Un recuerdo crudo de lo que soporté para traer a nuestro hijo al mundo. El hijo de un hombre que ahora conspiraba para robarme. Escuchen bien, bajó la voz Valentina, pero capté cada palabra. Conozco a un psiquiatra, el Dr. Melnikov. Puede preparar los documentos para un diagnóstico de depresión posparto. Si ella no coopera, podemos suspenderle temporalmente la capacidad legal. Abrí los ojos de par en par. Planeaban declararme loca, arrebatarme no solo el dinero sino también a mi hijo. Mamá, ¿no es demasiado? Hubo un destello de duda en la voz de Igor. ¿Demasiado? Igor, ¿has olvidado cuánto debemos? Tus deudas de juego no van a desaparecer solas. Y piensa en el bebé, merece la mejor educación, la mejor vida. ¿Qué puede darle una madre que ni siquiera puede levantarse de la cama? Apreté los dientes para no gritar. No poder levantarse de la cama. Acababa de sobrevivir a 19 horas de parto. Está bien, cedió Igor, pero primero intentaré el enfoque suave. Ella me ama. Amaba, corregí en silencio. El amor es una debilidad, hijo. Úsala. Se fueron y yo me quedé en la oscuridad, repasando cada palabra. Mi herencia, el €1.000.000 que me dejó mi padre antes de morir, era un secreto que había guardado incluso para mi esposo. Mi padre siempre me decía, Marinka, nunca le cuentes a un hombre todo tu dinero. Que te ame a ti, no a tu cuenta bancaria. Qué ingenua fui al pensar que Igor era la excepción. 1 hora después volvió solo, entrando en la habitación silenciosamente, con mis rosas blancas favoritas en las manos. Se sentó al borde de la cama y tomó mi mano. ¿Cómo te sientes, mi amor? Miré sus ojos marrones, los mismos que me conquistaron en nuestro primer año en la universidad. En aquel entonces, él era un joven sencillo de familia trabajadora y yo la hija de un empresario exitoso. Había ocultado mi origen, presentándome como una estudiante común. Quería que me amara a mí, no mi estatus. Cansada, susurré. Marina. Acarició mi mejilla y me obligué a no estremecerme. Estaba pensando, ahora que tenemos un hijo, quizás sea hora de combinar nuestras finanzas, abrir una cuenta conjunta, darnos poder notarial mutuamente. Ya sabes, por si acaso. Ahí estaba, cerré los ojos fingiendo considerarlo. Igor, estoy tan cansada. Hablemos de esto después. Su mano apretó ligeramente la mía. Claro, cariño. Solo piénsalo. Mamá dice que es importante para la seguridad del bebé. Mamá dice. ¿Cuándo se convirtió en un niño de mamá el hombre que admiraba? En cuanto se fue, tomé mi teléfono y envié un mensaje a la única persona en quien confiaba, Elena, mi amiga de la infancia y convenientemente, mi abogada. Lena, necesito tu ayuda urgente. No llames, solo escribe. Su respuesta fue instantánea. ¿Qué pasó?
Saben del dinero. Planean declararme legalmente incapacitada. Igor y su madre, malditos. No hagas nada. Finge que eres débil, yo me encargo. Borré la conversación y cerré los ojos. Que crean que soy débil, que crean que ya ganaron, no conocen la verdad. El €1.000.000 es solo una fracción de lo que me dejó mi padre. No saben que yo, Marina Sergeyevna Volkova, soy la única heredera del imperio Volkov Farm, un gigante farmacéutico con ingresos anuales en cientos de millones. No saben que su mezquino plan es una guerra contra un adversario que ni siquiera pueden imaginar. Y cuando me levante de esta cama de hospital, cuando mis puntos sanen y recupere mi fuerza, les mostraré lo que significa traicionar a una mujer que acaba de dar vida. Por ahora, fingiré ser la víctima. La mejor cacería es aquella en la que la presa nunca se da cuenta de que está siendo cazada. Eché un vistazo a mi hijo dormido en la cuna transparente junto a mi cama. Sus pequeños dedos se cerraban y abrían en sueños. No te preocupes, mi pequeño, susurré. Mamá te protegerá. De todos, las voces resonaron nuevamente en el pasillo. Valentina Petrovna había regresado, acompañada de un hombre con bata blanca. Imaginé que era el doctor Melnikov. El juego había comenzado. Queridos amigos, si están leyendo esta historia, por favor, denle me gusta a la publicación y suscríbanse al canal. Compartan en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan. Me encantaría saberlo. En la próxima entrega les contaré cómo descubrí que mi suegra había estado rebuscando en mis documentos mientras yo estaba en quirófano. ¿Y qué fue lo que encontró que la llevó a llamar a mi esposo desde mi apartamento, exclamando, Igor, hemos dado en el blanco? 3 días después, me dieron de alta del hospital materno. Igor desempeñó el papel de esposo devoto, llevaba mis bolsas, me apoyaba del codo y hasta me abría la puerta del auto. Para las enfermeras y doctores, éramos la pareja perfecta. Solo yo percibía cómo se le tensaba la mandíbula cada vez que tenía que mostrar afecto. Valentina Petrovna nos esperaba en casa. Mi apartamento de 3 habitaciones en el centro de Moscú, comprado mucho antes de conocer a Igor, estaba adornado con globos azules y una pancarta de bienvenida. Mi dulce Marina. Mi suegra sonreía con una dulzura empalagosa. He ordenado un poco mientras estabas fuera. Espero que no te importe. Ordenar. Un eufemismo interesante para hurgar en todas mis pertenencias en busca de documentos. Forcé una sonrisa tenue y me desplomé en el sofá abrazando a mi hijo con fuerza. Gracias, Valentina Petrovna. Muy amable de tu parte. Ella se iluminó, ya fuera por no captar el sarcasmo en mi tono o por elegir ignorarlo. Preparé borsch. Debes alimentarte bien para tener mucha leche para el bebé. Por cierto, ¿cómo lo llamarán? Alexander, respondió Igor sin siquiera mirarme. En honor a mi abuelo. Guardé silencio. Que creyera que tenía el control. Mientras Valentina se entretenía en la cocina, me levanté sigilosamente y me escabullí hacia el dormitorio. Todo parecía perfecto. La cama hecha con esmero. La ropa en su lugar. Pero conocía mi apartamento tan bien como mi propio reflejo. El cuadro encima de la cómoda estaba ligeramente torcido. El cajón de la mesita no estaba completamente cerrado. Detalles mínimos que solo el dueño notaría. Fui al armario y abrí la sección donde guardaba mis documentos. Las carpetas estaban alineadas, pero el orden era incorrecto. Mi certificado de nacimiento reposaba sobre mi diploma, en lugar de debajo. El contrato de compra de la propiedad sobresalía de su carpeta. Mi corazón se aceleró. Saqué mi tablet, un regalo de Elena con cifrado avanzado, y revisé la transmisión de la cámara oculta instalada en la lámpara. La tecnología moderna puede hacer maravillas, especialmente cuando puedes costear el mejor equipo. Las imágenes lo mostraban todo. Valentina Petrovna había entrado en mi apartamento en menos de 1 hora después de que me llevaran en ambulancia para dar a luz. Metódicamente fotografiaba cada documento, cada papel. En un momento sacó su teléfono. Igoriok, soy mamá, no vas a creerlo. Encontré extractos de un banco suizo. ¡Ay, Dios mío! 1.000.000 euros. Y eso es solo una cuenta. Menciona otros activos, alguna compañía farmacéutica. Espera, déjame tomar una foto. Estaba tan emocionada que sus manos temblaban, dejando caer los papeles más de una vez.
Luego encontró mi pasaporte y examinó por largo rato los sellos de viaje. Suiza, Alemania, Luxemburgo. Igor, tu esposa vuela en primera clase. Aquí están los recibos, Hotel Belvedere en Davos, el Four Seasons en Múnich. Esto es una suma escandalosa. Detuve la grabación y exhalé profundamente. Habían descubierto suficiente para despertar su apetito, pero aún no alcanzaban a comprender la magnitud. Farm, la abreviatura de Volkov Farm, no significaba nada para ellos. Aún no. Marina, la voz de Igor me sobresaltó. Mamá dice que el almuerzo está listo. Guardé la tablet y regresé a la sala. En la mesa, Valentina Petrovna servía borsch en los platos mientras Igor, impaciente, golpeaba los dedos sobre la mesa. Marinochka, he estado pensando, comenzó mi suegra mientras me llenaba el plato. Quizá debería quedarme contigo un tiempo para ayudarte con el bebé. Sigues débil después del parto. La trampa se cerraba. Muy amable de tu parte, respondí pausadamente. No hay peros, interrumpió Igor. Mamá tiene razón. Necesitas ayuda. Mírate, apenas puedes caminar. Era cierto que apenas podía andar, pero no por debilidad. Las puntadas de la cesárea dolían con intensidad. Sin embargo, no había necesidad de que lo supieran. Está bien, cedí. Si insisten. Valentina Petrovna se iluminó de alegría. Por supuesto, ahora podría vigilar cada uno de mis movimientos. Después del almuerzo, me excusé alegando fatiga y fui a alimentar al pequeño Sasha. Mi hijo, mi pequeño guerrero, se prendió vorazmente a mi pecho y sentí una oleada de ternura entrelazada con furia. ¿Cómo se atreven a amenazar nuestro futuro? Mi teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Elena. Verifiqué al doctor Melnikov. Le revocaron la licencia hace 2 años por falsificar diagnósticos. Ahora trabaja ilegalmente. Estoy reuniendo pruebas. Ten cuidado. Borré el mensaje y apreté a mi hijo contra mí. Así que pretendían usar a un médico fraudulento. Eso lo complicaba, pero también facilitaba las cosas. Aquella noche, después de que Alejandro se durmiera, fui a la cocina por agua. Igor y su madre conversaban en la sala, sin saber que los escuchaba. Melnikov vendrá mañana, susurró Valentina. Hará el examen. Diremos que es parte del cuidado del recién nacido. Y si ella se niega, no lo hará. Le diremos que es obligatorio. Mientras tanto, trabaja en los documentos, necesitamos su firma en el poder notarial. Mamá, ¿y si vamos demasiado lejos? Después de todo, es la madre de mi hijo. Por un instante, la voz de Igor mostró un atisbo de conciencia. Pero Valentina Petrovna la sofocó con rapidez. Igoriok, has olvidado que hay una deuda de $300,000. Esa gente no esperará eternamente. No les importa que acabes de tener un hijo. O pagan el dinero o... Bueno, ¿sabes lo que les hacen a los deudores? Un casino. Por supuesto. Debería haberlo imaginado. Todos esos viajes de negocios, eventos corporativos, reuniones con socios, mentiras de principio a fin. Volví al dormitorio y saqué mi segundo teléfono, el único que Elena conocía. Abrí la aplicación bancaria y revisé el historial de transacciones de la cuenta conjunta que abrimos tras la boda. Había estado depositando pequeñas cantidades para crear la ilusión de un presupuesto compartido, retiros en efectivo durante sus llamados viajes, sumas importantes, 50,000 rublos aquí, 100,000 allá. En el último año había malgastado casi 2 millones de rublos. ¿Mi dinero? Pero eso no era nada comparado con lo que debía. $300,000, más de 20 millones de rublos. No era de extrañar que estuvieran tan desesperados por apoderarse de mi herencia. Aquella noche no dormí. Yacía junto al marido que me había traicionado, escuchando su respiración constante mientras planeaba. Cada movimiento que hagan debe quedar documentado. Cada palabra grabada. Cada mentira preservada. Porque cuando llegue el momento de contraatacar, y llegará, debo tener pruebas irrefutables. A la mañana siguiente, me despertó el llanto de Alexander. Lo tomé en brazos y enseguida se calmó, presionando su diminuta nariz contra mi pecho. Tan pequeño, tan frágil y tan profundamente amado. No tengas miedo, mi amor, susurré mientras lo mecía. Mamá no permitirá que nadie te haga daño. Te lo prometo. Se oyeron pasos fuera de la puerta. Valentina Petrovna ya estaba despierta y por los ruidos una vez más revisaba mis cosas. Esta vez, en el baño, escuché abrir y cerrar de armarios. Sonreí.
Busca todo lo que quieras. Las cosas verdaderamente importantes ya no están aquí. Todos los documentos reales, contraseñas y códigos de acceso están guardados bajo llave en la caja fuerte del despacho de Elena. Lo que encuentres aquí solo te llevará a 1.000.000 de euros, un señuelo que tomaste tan predeciblemente. El verdadero juego apenas comienza, y en este juego yo tengo la carta ganadora. Sonó el timbre. Por la hora, las 8:12 de noche. Supuse que era el doctor Melnikov. Era hora de ponerme la máscara de la mujer asustada y frágil. El espectáculo debía continuar. El doctor Melnikov resultó ser un hombre delgado, de unos 50 años, con manos temblorosas y una mirada inquieta. Entró al apartamento, mirando a su alrededor como si esperara una emboscada. Valentina Petrovna lo recibió como a un viejo amigo. Vladimir Arkadievich, pase, pase. Ahí estaba nuestra paciente. Me senté en el sofá, meciendo a Alexander en mis brazos, esforzándome por parecer completamente exhausta. No fue difícil. Una noche sin dormir ya había hecho su efecto. Buenas tardes, Marina. Él miró sus papeles. Sergeyevna, soy el doctor Melnikov, pediatra, aunque no neonatólogo. He venido a examinar al bebé. La mentira fluyó tan naturalmente que casi me la creí a mí misma. Casi. Le entregué a mi hijo. Lo tomó con vacilación, claramente sin acostumbrarse a manejar recién nacidos. El examen fue superficial. Su mirada se posaba más en mí que en el niño. ¿Y cómo se siente, madre? El parto fue difícil, ¿verdad? Cesárea. Respondí brevemente. Ah, ya veo, ya veo. Eso es un esfuerzo considerable para el cuerpo, y también para la mente. Ha experimentado sensaciones inusuales. Ansiedad. ¿Miedos? Valentina Petrovna se acercó, fingiendo preocupación. Doctor, ha estado actuando de forma extraña estos últimos días, llorando sin motivo, luego riendo, incluso hablándose a sí misma. La miré sorprendida. ¿Desde cuándo me hablaba sola? Valentina Petrovna solo estaba cantando una canción de cuna a Alexander. Eso, dijo señalando en el aire. Ella cree que el bebé la entiende. ¿Es eso normal? Melnikov sacó una libreta y anotó algo. Igor estaba junto a la ventana, evitando mirarme. Marina Sergeyevna, ¿hay antecedentes de enfermedades mentales en su familia? Ahí estaba. Bajé la mirada, fingiendo vergüenza. Mi abuela. En su vejez sufrió demencia. Era cierto, al final de su vida padeció Alzheimer. Pero no tenía nada que ver con depresión posparto. Ya veo, murmuró Melnikov, escribiendo con rapidez. Herencia, un factor importante. Durante media hora me hizo una serie de preguntas dirigidas, claramente orientadas a obtener las respuestas que quería. Interpreté mi papel, la madre cansada, algo desconcertada, un poco emocional, suficiente para darles un hilo del que tirar, pero nunca tanto como para despertar sospechas. Cuando se fue, Valentina Petrovna estaba triunfante. ¿Viste, Igor? Lo anotó todo. Un par de visitas más y tendremos nuestra conclusión. Mamá, ya basta. Por fin me miró Igor. Marina simplemente está cansada. ¿Cansada?, replicó ella. ¿No estás cansado de vivir con miedo? ¿De esconderte de los cobradores? Por cierto, llamaron ayer, dijeron que si no reciben al menos la mitad dentro de 2 semanas. Dejó la amenaza suspendida en el aire. Me levanté balanceándome ligeramente para causar impresión. Voy a recostarme un poco. Sasha pronto despertará para alimentarse. En el dormitorio, tomé mi tablet y abrí una carpeta encriptada. Era momento de repasar algunos detalles. Hace 5 años, cuando falleció mi padre, heredé mucho más que dinero. Recibí una participación mayoritaria en Volkov Farm, la empresa que mi padre había construido desde cero. Un gigante farmacéutico con sucursales en 12 países, una facturación anual de 400 millones de euros y 3.000 empleados. Sin embargo, no estaba ansiosa por asumir el control de inmediato. Con 23 años, recién salida de la universidad, me sentía poco preparada para semejante responsabilidad. Así que, junto con el socio de mi padre, Gennady Mikhailovich, diseñamos un plan. Él dirigiría oficialmente la empresa, mientras yo figuraría como analista común en el departamento de desarrollo. Salvo un pequeño círculo de ejecutivos, nadie conocía mi verdadera identidad. Este arreglo me permitió vivir como una mujer joven común, con citas con hombres ajenos a mi fortuna, buscando amor y no cazafortunas.
Irónicamente, al evitar a un marido mercenario, terminé casándome con alguien mucho peor. Un hombre que me amó cuando pensaba que era pobre, pero luego me despreció por no haberle contado toda la verdad. ¿Pero acaso fue realmente un engaño? Nunca mentí a Igor, simplemente oculté ciertos detalles. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gennady Mikhailovich. Marina, felicidades por el nacimiento de tu hijo. ¿Cuándo planeas regresar? La junta directiva pregunta. Respondí rápidamente. Gracias. Sigo de baja maternal. Quizá necesite tu ayuda con un asunto delicado. Detalles cuando nos veamos. Su respuesta fue inmediata. Siempre a tu servicio. Manténme informado. Borré la conversación y reflexioné un momento. Gennady me conoce desde la infancia, siendo la mano derecha de mi padre. Si necesito artillería pesada, él la proveerá. Aquella noche, durante la cena, mi suegra, Valentina Petrovna, cambió la dirección de la conversación. Marinochka, cuéntame de tu familia. Igor dijo que tu padre falleció. Sí, respondí. Hace 5 años. Insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál era su profesión? Me encogí de hombros. Negocios. Una pequeña empresa que proveía equipo médico. Técnicamente cierto, Volkov Farm comenzó con suministros médicos. Pero omití en qué se había convertido esa pequeña empresa. ¿Y te dejó una herencia? Solo un poco de dinero para emergencias. Valentina e Igor se intercambiaron una mirada. 1.000.000 de euros podía ser modesto para mí, pero para ellos era una fortuna. ¿Y tu madre? Murió cuando tenía 10 años, dije en voz baja. El recuerdo aún duele. Mi madre falleció en un accidente de tráfico. Tras su muerte, mi padre se volcó en el trabajo construyendo su imperio para mitigar el dolor. Pobrecita, dijo mi suegra con falsa simpatía. Prácticamente huérfana. Bueno, al menos ahora tienes a nosotros. Casi me atraganto con el té. Hay quienes, sí tú, planean robarme y declararme loca. Aquella noche, Alexander despertó 3 veces. Lo alimenté, cambié sus pañales y lo arrullé hasta que volvió a dormir. La rutina típica de una madre joven. Igor ni se movió. Pero, ¿qué esperar de un hombre que considera el cuidado infantil una responsabilidad exclusivamente femenina? Al amanecer, cuando me levanté otra vez para calmar a mi hijo llorando, escuché a Igor hablando por teléfono. Eran cerca de las 4 de la madrugada. La llamada era importante. Sí, entiendo. 2 semanas. Dijiste que no. La mitad son 150.000, sí, dólares. Lo conseguiré, lo juro. Ya sea con cobradores o con los propios acreedores. Por el temblor en su voz, eran personas peligrosas. Tomé a Alexander y pasé frente a la puerta entreabierta. Igor estaba en la cocina, con la cabeza entre las manos. A la luz de la farola parecía lamentable. Sin afeitar, con ojeras, envejecido al menos una década. Una parte de mí, la que alguna vez lo amó, sintió una punzada de lástima. Pero recordé la grabación de la cámara oculta, sus planes, las mentiras del doctor Melnikov. La lástima desapareció. Volví al dormitorio y acosté a mi hijo en su cuna. Mi pequeño príncipe, heredero de un imperio que nadie sospecha que existe aún. Algún día todo esto será tuyo, hijo mío. Pero ahora, tu madre debe proteger tu futuro de quienes quieren arrebatártelo. En la mesa de noche estaba la tarjeta de visita de Elena. Un simple rectángulo blanco con un número telefónico, sin título, sin dirección. Los que necesitan a una de las mejores abogadas corporativas de Moscú saben cómo encontrarla. Mañana me reuniría con ella. Era hora de pasar a la ofensiva. Hasta entonces, seguiría interpretando mi papel. La joven madre débil, exhausta, ligeramente desquiciada. La víctima perfecta para sus planes. No saben que cazan a una leona disfrazada de cordero, y cuando me quite la máscara, será demasiado tarde. A la mañana siguiente, les dije que iría a ver a mi ginecóloga. Valentina Petrovna amablemente se ofreció a cuidar a su nieto. Por supuesto, querida, ve. La salud es lo primero. Sasha y yo pasaremos un rato maravilloso, ¿verdad, mi niño dorado? Se inclinó sobre la cuna con tal ternura que casi parecía quererlo. Quizá lo hacía, como una inversión en un futuro cómodo. Elena me esperaba en un café cerca de los estanques del Patriarca. La elección no fue casual, siempre ruidoso, siempre concurrido, perfecto para conversaciones confidenciales. Te ves terrible,
comentó mi amiga en lugar de saludarme. Gracias, estoy trabajando en ello, respondí. Hay que estar a la altura de la imagen de una madre primeriza agotada. Elena sonrió con ironía y deslizó una carpeta hacia mí. Todo lo que logré averiguar sobre tu amado. Aviso justo. Es una lectura desagradable. Abrí la primera página y me quedé paralizada. Una nota de deuda por $500,000. No 300,000 como había asegurado mi suegra, sino 500,000. Y eso no es todo, dijo Elena mientras tomaba un sorbo de su capuchino. Sigue leyendo. Estados de cuenta bancarios de casinos durante los últimos 3 años. Las pérdidas habían aumentado geométricamente. Primero miles de rublos, luego decenas de miles y finalmente cientos de miles. El punto de inflexión ocurrió hace un año. Una sola noche en la que perdió $100,000 jugando al póker. Elena continuó. Pidió prestado a todos, colegas, amigos, incluso a su propia madre. Aquí tienes una letra de cambio por 2 millones de rublos de Valentina Petrovna, fechada el verano pasado. Pasé la página. Fotografías de Igor en un casino, captadas por cámaras de seguridad. En una, sentado en la mesa de póker, con el rostro torcido por la excitación imprudente. En otra, gritándole al croupier, y en la tercera, escoltado por guardias de seguridad. Y aquí está la parte más interesante. Sacó Elena un documento aparte. Un contrato hipotecario. Leí por encima el texto, sintiendo que la sangre se me escapaba del rostro. Había intentado hipotecar nuestro apartamento. Pero, como la propiedad estaba a mi nombre, el notario se negó a concluir la operación sin mi firma. ¿Adivinas qué planeaba hacer tu esposo a continuación? No tuve que imaginar. Un poder notarial. Por eso estaban tan desesperados por conseguirlo. ¿A quién le debe? A los hermanos Mamedov, dueños de una red de casinos ilegales. Personas sumamente desagradables, Marina, muy desagradables. Reconocí el nombre. Mi padre los había mencionado ocasionalmente como el tipo de gente con la que nunca se debe negociar. Una mafia criminal involucrada en lavado de dinero y extorsión. Y mi esposo estaba endeudado con ellos hasta el cuello. ¿Qué quieren? El reembolso total en un mes. Ya han pasado 2 semanas. Si no reciben el dinero... Elena dejó la frase incompleta, pero no necesitaba explicación. Cerré la carpeta y me recosté en la silla. El panorama se aclaraba. Igor en desesperación, Valentina Petrovna en pánico. Y luego se enteraron de mi herencia. Una solución ideal a todos sus problemas. ¿Cuál es el plan? Preguntó Elena. ¿Qué se hace con un perro rabioso que muerde a su dueño? Se lo sacrifica. Exacto. Pero primero debemos garantizar tu seguridad y la del niño. Necesitaré todos los documentos, órdenes de restricción, suspensión de la patria potestad, todo lo que haya, y con urgencia. Elena asintió y sacó su tablet. Ya estoy trabajando en eso, pero necesitamos pruebas de la amenaza. Hasta ahora solo tenemos indicios. Conseguiremos pruebas directas. Melnikov regresará en 2 días. He instalado cámaras y micrófonos por todo el apartamento. Las grabaciones ilegales no valdrán en un juicio. ¿Quién dijo que sería en un tribunal? Sonreí. Hay otras formas de resolver problemas. Elena entrecerró los ojos. Marina Volkova, ¿qué estás tramando? Ya lo verás. Por ahora necesito otro favor. Contacta a Gennady Mikhailovich y organiza una reunión urgente de la junta directiva. Tema: el regreso del accionista mayoritario a la gestión activa de la empresa. ¿Vas a mostrar tus cartas? Cuando sea el momento. Primero dejaré que hagan su jugada. Creen que me tienen acorralada. Que sigan pensando eso. Al regresar a casa, me recibió una escena intrigante. Valentina Petrovna estaba sentada frente a mi portátil, mientras Igor, a su lado, dictaba algo. Confirmo que estoy en pleno uso de mis facultades. Lo escuché decir. Golpeé la puerta con fuerza. Ambos saltaron como si los hubieran picado. Valentina cerró el portátil de inmediato. «Oh, Marinachka, ¿ya regresaste?» Estábamos. Igor necesitaba enviar un correo del trabajo, pero su computadora se rompió. Naturalmente, pasé junto a ellos hacia la habitación del bebé. «Adelante, úsalo», dije con indiferencia. En el reflejo del espejo del pasillo, los vi intercambiar miradas. «Creen que soy una tonta. Perfecto. Un oponente subestimado ya está a medio camino de la victoria». Alexander dormía con los brazos extendidos.
Me incliné sobre la cuna, respirando su aroma de bebé, esa mezcla de leche y talco. Por él haría cualquier cosa. Extrañaba mucho a mi pequeño. Valentina Petrovna apareció en el umbral. Marina, tenemos que hablar. En serio, ahí venía. Me giré, fingiendo preocupación. ¿Ha pasado algo? Siéntate, gesticuló hacia el sillón. Igor, ven aquí. Mi esposo entró evitando mirarme. En sus manos llevaba una carpeta. Marina, comenzó mi suegra con tono de fiscal jefe. Sabemos del dinero, de la cuenta suiza, del €1.000.000. Puse la mejor expresión de sorpresa. ¿Cómo supieron? Eso no importa. Lo que importa es que se lo ocultaste a tu esposo, el padre de tu hijo. Así se comporta una familia. La ironía era exquisita. Me acusaban de ocultar dinero mientras claramente tramaban robármelo. Es una herencia de mi padre, respondí en voz baja. Quería guardarla para Sasha. ¿Para Sasha? Por fin habló Igor. ¿Y yo qué? ¿Tu esposo? ¿Tienes idea de la posición en la que estoy? Igor, ¿de qué hablas? No finjas. Su voz se elevó en un grito. Debo $500,000, $500,000, y tú te sientas sobre tu dinero como una gallina sobre un huevo. Alexander comenzó a llorar por las voces altas. Me levanté para ir a él. Pero Valentina Petrovna me bloqueó el paso. Primero firma esto. Arrebató la carpeta a su hijo y me empujó un documento. Un poder notarial que les otorga control absoluto sobre todos mis bienes y la copropiedad de la cuenta suiza. ¿Están locos? Retrocedí. No, tú lo estás. Igor avanzó hacia mí. ¿Crees que no sé que has estado reuniéndote con una abogada? ¿Crees que soy ciego? ¿Me estabas siguiendo? ¿O contrataste a alguien para hacerlo? Eso no importa. Es un viejo amigo. Sé qué clase de amigos son esos. La voz de Valentina Petrovna se elevó también. ¿Planeas divorciarte? ¿Quitarle al niño a su padre? Los sollozos de Alexander se hicieron más intensos. Mi instinto maternal se encendió como una llama. Aparté bruscamente a mi suegra y corrí hacia mi hijo. Lo alcé apretándolo contra mi pecho. Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí. Fírmalo, dijo Igor tendiéndome un bolígrafo. O te juro que te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? Estoy intentando salvar a nuestra familia. Esta gente no bromea, Marina. Si no devuelvo el dinero, vendrán por todos, por ti y por el niño. Perfecto. Ahora utilizaba sus propias deudas para chantajearme. Y todo estaba quedando grabado en cámara. Tenía que pensar. Valentina Petrovna levantó las manos. ¿Qué hay que pensar? Tu marido está en problemas. He dicho que necesito tiempo. Salí del cuarto del niño con mi hijo en brazos, aún llorando, y me encerré en el dormitorio. Encendí el ruido blanco en mi teléfono para que creyeran que lo estaba calmando. En realidad, estaba enviando un mensaje a Elena con instrucciones, otro a Gennady Mikhailovich con una advertencia, y un tercero a otra persona, aquel que me ayudaría a encargarme de los hermanos Mamedov. Porque si mi marido pensaba que podía usar a criminales para presionarme, estaba a punto de llevarse una desagradable sorpresa. Al fin y al cabo, soy hija de mi padre. Y Sergei Volkov no habría construido su imperio si no supiera negociar con toda clase de personas. La partida entraba en su fase final, y yo estaba lista para hacer mi jugada de caballero. No dormí aquella noche. Acostada junto a mi esposo roncando, trazaba mentalmente mi siguiente paso. A las 3 de la madrugada llegó un mensaje del hombre a quien había pedido ayuda. La reunión está fijada. Mañana a las 15:00 en punto. Restaurante Praga. Aslan Mamedov estará solo. Aslan Mamedov, el mayor de los hermanos, la mente detrás de su operación. Inteligente, calculador y lo más importante, pragmático. El tipo de hombre con el que se podía negociar, si se le ofrecía el precio adecuado. Por la mañana me despertó el aroma a café y voces en la cocina. Escuché. Alguien había ido a ver a Valentina Petrovna. Funcionará, estoy seguro, dijo una voz masculina. Melnikov tiene que funcionar. La viste ayer, al borde de la histeria. Empuja un poco más y se derrumbará. ¿Y si traemos a un médico de verdad? No hace falta. La tenemos aislada, sin amigos, sin familia, solo nosotros. Sonreí para mis adentros. Aislada. Pobres ilusos no tenían idea de cuántos contactos tenía yo. Simplemente prefería no exhibirlos. Entré en la cocina, fingiendo caminar tambaleante. «Buenos días», murmuré, frotándome las sienes.
Me parte la cabeza. Melnikov se incorporó de inmediato, con falsa preocupación profesional. Marina Sergeyevna, ¿cómo ha dormido? ¿Pesadillas? Toda la noche, mentí. Sueños extraños. Como si alguien quisiera quitarme a mi hijo. Valentina Petrovna y el médico intercambiaron una mirada. Eso es preocupante, anotó Melnikov. Los pensamientos paranoides suelen acompañar la depresión posparto. Cuénteme más. Durante media hora tejí un relato de pesadillas, miedos y ansiedades, mezclando verdades sobre el insomnio, el agotamiento y el dolor postoperatorio con puras invenciones de voces y visiones. Melnikov tomaba notas sin descanso, visiblemente complacido. Le recetaré un sedante, concluyó, y le recomiendo encarecidamente observación hospitalaria. Hay una clínica excelente. No. Le agarré del brazo. No me separen de mi hijo. Nadie le separará, intervino Valentina Petrovna. La clínica tiene instalaciones para que madres y bebés estén juntos. Recibirá ayuda y el pequeño Sasha estará a su lado. Una trampa. Una vez dentro, con un diagnóstico encima, salir como persona sana sería casi imposible. Lo pensaré, murmuré. Tras la partida de Melnikov, Igor me acorraló. Basta de dilatarlo. Firma los documentos o vamos a la clínica. Tú decides. Igor, por favor, sin por favores, me quedaban 10 días. ¿10? ¿Sabes lo que me harán? Sí lo sabía, y para ser sincera, ya no me importaba. De acuerdo. Cedí. Pero antes necesito ir al banco y aclarar algunos detalles sobre mi cuenta. Iré contigo. No, me corregí enseguida. El doctor dijo que necesito aire fresco. Un paseo sola, de lo contrario podría tener una crisis. Igor frunció el ceño pero dio un paso atrás. Temía que, en efecto, perdiera el control allí mismo. Bien. Pero si no vuelves en 3 horas, iré por ti y nos vamos directo a la clínica. Asentí y fui a prepararme. 3 horas. Más que suficiente. El restaurante Praga me recibió con aire fresco y luz tenue. En el rincón más alejado, un hombre corpulento de unos 40 y tantos, con penetrantes ojos negros, se levantó al verme. Marina Sergeyevna, saludó. Su padre era un hombre respetado. Mis condolencias. Así que sabía quién era yo. Eso facilitaba las cosas. Gracias, Aslan Rafailovich. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Me estudió con una mirada larga y calculadora. No parece usted una mujer con depresión posparto. Porque no la tiene. Es una actuación. Para su esposo y su suegra. Entiendo. Quieren su dinero para cubrir una deuda. Exactamente. Pero he venido a ofrecerle algo mejor. Saqué una tableta y le mostré documentos, contratos entre Volk Farm y varios países del Cáucaso para el suministro de fármacos. Volumen anual. 50 millones de euros. Su negocio necesita legalizarse, dije sin rodeos. Puedo ofrecerle una participación en una empresa distribuidora. Totalmente legal, totalmente transparente. 20% de las ganancias netas. Aslan guardó silencio, calibrando la propuesta. Son 10 millones de euros al año, proseguí. Dinero limpio. O puede intentar exprimir $500,000 a mi esposo. Una suma que no posee. Lo tiene a usted. Negué con la cabeza. Solo tiene la ilusión de que le ayudaré. En una semana, Igor Petrov recibirá una notificación de divorcio. Una semana después, una citación judicial por fraude. ¿Fraude? Le tendí unas copias impresas. Falsificación de firmas. Intento de apropiación ilícita de bienes. Conspiración para declarar incapaz a una persona plenamente competente. 3 a 7 años de prisión. Aslan sonrió con ironía. Juega fuerte, Marina Sergeyevna. Protejo a mi hijo, respondí con firmeza. Haré lo que sea necesario para garantizar su seguridad. ¿Qué quiere a cambio? La condonación total de la deuda de mi esposo y la garantía de que ni él, ni su madre, ni mi hijo volverán jamás a tener contacto con su gente. Y si su marido vuelve a jugar, no lo hará. Tendrá otras preocupaciones. Nos sostuvimos la mirada durante un largo minuto. Finalmente, Aslan extendió la mano. Trato hecho. Haga preparar los documentos de la distribuidora a través de mis abogados. A partir de hoy, la deuda de su esposo deja de existir. Gracias. No me lo agradezca. Es un negocio. Su padre me enseñó que en un acuerdo no hay lugar para las emociones. Me puse de pie, pero él me detuvo con un gesto. Marina Sergeyevna, permítame darle un consejo. Lo escucho. No demore el divorcio.
Una rata acorralada es capaz de cualquier cosa y su marido ya percibe que está perdiendo el control. Asentí y abandoné el restaurante. Afuera, revisé el teléfono. 15 llamadas perdidas de Igor y 20 de mi suegra. El tiempo se había agotado. En lugar de volver a casa, me dirigí directamente a la oficina de Elena. «Prepara los documentos», dije apenas crucé la puerta. «Divorcio, retiro de la patria potestad y demanda por fraude». «¿Ha pasado algo?», preguntó. «Pasará, muy pronto. Necesito recoger mis cosas y mudarme. Hoy». Elena asintió y comenzó a hacer llamadas. En menos de una hora teníamos un plan de evacuación completo, seguridad, transporte y vivienda temporal. «Marina, ¿estás segura? ¿No prefieres esperar? No queda tiempo. Están dispuestos a internarme solo por dinero. No les daré esa oportunidad». De regreso, me escoltaban 2 guardaespaldas, exintegrantes de fuerzas especiales recomendados por Gennady Mikhailovich. En casa el caos reinaba. Valentina Petrovna recorría el apartamento presa de la histeria. Igor gritaba por teléfono y Alexander lloraba en su cuna. «¿Dónde estabas?», ladró mi marido. 4 horas. 4 malditas horas. Había largas colas en el banco. Respondí con calma, avanzando hacia mi hijo. «No te atrevas a tocarlo». Intentó interponerse Valentina Petrovna. Ese fue su error. Los guardaespaldas entraron un paso más. «¿Hay algún problema?», preguntó Mijail. El mayor de los dos. Igor palideció. «¿Quiénes son, Marina? ¿Qué está pasando?». «Han venido para ayudarme a empacar. No vas a ninguna parte». Tomé a Alexander en brazos y lo estreché contra mí. «Mi niño, mi tesoro. Nadie volverá a amenazarnos. Igor, se acabó. Sé de tus deudas, de tus planes, de todo. Me voy». «No tienes derecho», chilló mi suegra. «Ese es nuestro nieto. Es mi hijo. Y haré lo que sea necesario para protegerlo de personas como ustedes». La siguiente hora fue un torbellino. Igor lanzaba amenazas, Valentina Petrovna sollozaba, y los guardaespaldas empaquetaban, con meticulosa eficacia, mis pertenencias y las de Alexander. Cuando nos disponíamos a salir, Igor me sujetó del brazo. «Te vas a arrepentir», susurró entre dientes. «Te juro que lo harás». «Lo único de lo que me arrepiento», respondí zafándome, «es de haber desperdiciado 5 años contigo». Salí de aquel apartamento que alguna vez fue mi hogar, dejando atrás gritos, amenazas e insultos. Por delante me aguardaba la libertad. El refugio temporal resultó ser un ático en Moscow City, una de las propiedades de inversión de la empresa, conocida únicamente por el Consejo de Administración. Ventanales de suelo a techo, seguridad de última generación y servicio de conserjería. Después de un piso de 3 habitaciones atestado por una suegra entrometida, aquello era como respirar aire puro. Alexander dormía plácidamente en su nueva cuna mientras yo, sentada ante el portátil, revisaba las grabaciones de seguridad de los últimos días. El material era incriminatorio. Allí estaba Valentina Petrovna hurgando en mi bolso mientras yo me duchaba. Allí, Igor intentando descifrar la contraseña de mi teléfono. Y allí, ambos, conspirando sobre la mejor manera de falsificar mi firma. En otra grabación, Melnikov aceptaba un sobre con dinero, prometiendo llevar el asunto hasta el final. El teléfono no dejaba de sonar. Igor, mi suegra. Números desconocidos. Activé el contestador y me puse manos a la obra. Mi primera llamada fue a Gennady Mikhailovich. «Marina Sergeyevna, siempre es un placer. ¿Cómo está el bebé?». «Gracias, está bien». «Gennady Mikhailovich, necesito su ayuda. Mañana pienso presentarme en la oficina». Silencio. «¿Estás segura? Dadas las circunstancias, podrían surgir preguntas. Precisamente por eso quiero poner fin a toda especulación. Convoque al Consejo de Administración a las 10 de la mañana. Sesión extraordinaria. Así se hará. ¿Algo más?». «Sí». «Revise todos los contratos vinculados con un tal Igor Petrov, cualquier nexo con la compañía». «¿Es alguien relevante?». «No es nadie», corté. «Solo verifíquelo». La siguiente llamada fue para Elena. «Los documentos están listos», anunció sin preámbulo. «Pero tenemos un problema. Igor ya contrató abogado». «¿Adivina quién?». «No me diga que Tommy». «Víctor Krylev», silbé con asombro. Krylev era un tiburón en procesos de divorcio, especialista en despojar a esposas adineradas de sus bienes. ¿De dónde sacó Igor el dinero para un abogado así? Mi apuesta, su madre vendió su apartamento o lo hipotecó.
Si están recurriendo al banco, mejor que gasten. Krylov tiene una debilidad. Como todos, le encanta ganar y detesta que lo traicionen. Envíale la grabación en la que Igor y su madre hablan de estafar a la vaca lechera idiota. Que sepa lo que su cliente piensa de él. Astuto. Pero no detendrá el proceso. No pretende hacerlo. Solo quiero sembrar desconfianza. Tras las llamadas, revisé el correo electrónico. Entre el spam y la correspondencia rutinaria encontré un mensaje de una dirección desconocida. Sé quién eres en realidad. Sé lo de Volkov Farm. El silencio tiene un precio. Espero tu respuesta. Chantaje, en serio. Reenvié el correo al departamento de seguridad de la empresa con una nota. Ocúpense. A la mañana siguiente, Alexander me despertó. Mientras lo alimentaba, planifiqué la jornada. Sería mi primera aparición pública tras el parto. Mi presentación como la auténtica Marina Volkova, no la esposa sumisa de un fracasado. Elegí un sobrio traje negro, favorecedor y con autoridad, maquillaje mínimo y el cabello recogido en un moño alto. La imagen, mujer de negocios, no madre primeriza. Mijail y su compañero me esperaban en el vestíbulo. Buenos días, Marina Sergeyevna. El coche está listo. Perfecto. Alexander se queda con la niñera. Refuercen la seguridad en el apartamento. Ya está hecho. 2 guardias en la entrada, 1 en el vestíbulo y cámaras en todo el perímetro. El trayecto hasta la oficina llevó 40 minutos. Volkov Farm ocupaba un moderno centro empresarial en la avenida Leningradsky. 20 plantas de cristal y acero, con aparcamiento subterráneo y estrictas medidas de acceso. Al entrar en el vestíbulo, la recepcionista casi dejó caer el teléfono. Marina Sergeyevna. ¿Pero no estaba usted de baja por maternidad? Sí, pero hay asuntos de la empresa que requieren mi presencia. El ascensor me llevó al 20º piso. El núcleo de la compañía, despachos ejecutivos, salas de juntas, la sala del consejo. Gennady Mikhailovich me recibió en la puerta de su oficina. Marina, está radiante. ¿Cómo fue el parto? Bien, gracias. ¿Qué ha averiguado sobre Petrov? Su rostro se ensombreció. Me temo que no son buenas noticias. Será mejor que lo hablemos dentro. Tras su imponente escritorio, me entregó una carpeta. Hace 3 meses, un tal Igor Petrov solicitó un puesto de gerente de ventas. Presentó referencias falsas y un diploma falsificado de la Universidad Estatal de Moscú. Nuestro equipo de seguridad descubrió el fraude durante la verificación. A medida que pasaba las páginas, sentía la ira hervir en mi interior. Mi esposo intentó infiltrarse en mi propia empresa utilizando documentos falsificados. Y eso no es todo, prosiguió Gennady Mikhailovich. Hace un mes, se reunió con Oleg Stupin, del Departamento de Adquisiciones, ofreciéndole información confidencial sobre nuestros competidores a cambio de un porcentaje de las operaciones. Stupin recordaba el nombre. ¿Aceptó Stupin? Por fortuna no. Lo denunció al Departamento de Seguridad. Pero aún así, el hecho permanece, entiendo. Gracias, Gennady Mikhailovich. Nos veremos en la sala del consejo. Quedaban 15 minutos para la reunión del consejo. Me dirigí a mi despacho. El mismo espacio modesto oficialmente asignado a los analistas, con vistas a la ciudad. Sobre mi escritorio descansaba un retrato enmarcado de mi padre. Lo siento, papá, susurré. Me esforcé tanto por llevar una vida ordinaria. Pero hay cosas que pesan más que la felicidad personal. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de un número desconocido, lo abrí, y me quedé helada. Era una fotografía mía con Alexander, tomada esa misma mañana al salir de casa. Precioso niño. Sería una lástima que algo le ocurriera. Me temblaron las manos de rabia. Amenazar a mi hijo, aquello sobrepasaba cualquier límite. Marqué al jefe de seguridad. Karpov habla Volkova. Código rojo gato. Repito, rojo gato. Mi hijo está en peligro. Entendido. Envío una unidad de respuesta inmediata. ¿Qué ha sucedido? Le reenvié el mensaje. Averigüe quién lo envió y neutralice la amenaza, por cualquier medio necesario. Se hará. Colgué y respiré hondo. Alguien había decidido jugar un juego peligroso. Muy bien, que así fuera. Yo estaba dispuesta a subir la apuesta. La sala del consejo estaba llena, 12 miembros del directorio, personas que me conocían desde la infancia y que habían ayudado a mi padre a construir el imperio. Damas y caballeros,
Comencé, tomando asiento a la cabecera de la mesa. Gracias por su pronta asistencia. Como saben, durante los últimos 5 años he permanecido en la sombra, dejando que Gennady Mikhailovich dirigiera la empresa. Ese periodo ha terminado. Un murmullo recorrió la sala. Retomo el liderazgo activo. Pero antes, debemos tratar un asunto de seguridad. Mi hijo y yo hemos recibido amenazas directas. Encendí el proyector. En la pantalla aparecieron fotografías de Igor, Valentina Petrovna y Melnikov. Estas personas intentan apoderarse de mis bienes personales mediante fraude. Además, tenemos razones para creer que podrían atacar a la compañía misma. ¿Qué medidas propone?, preguntó Marina Sergeyevna, la directora financiera. Una auditoría completa de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Un riguroso proceso de verificación de todos los nuevos empleados. Reforzar la ciberseguridad. Y lo más importante, un anuncio público de mi regreso. Pero eso atraerá la atención mediática, objetó alguien. Exactamente. Cuanto mayor sea la exposición, más difícil les resultará operar en las sombras. La votación fue unánime. El consejo aprobó todas mis propuestas. Al volver a mi oficina, encontré sobre el escritorio un sobre sin remitente. En su interior, una memoria USB y una nota. Vea esto antes de tomar cualquier decisión. Introduje el dispositivo en el ordenador. Un archivo de vídeo. Pulsé play, y el aire se me atascó en los pulmones. Igor. En un casino. No en las mesas de juego, sino en el salón VIP con los hermanos Mamedov. No había audio, pero sus gestos vehementes dejaban claro que mantenían una discusión intensa. Igor les mostraba unos documentos. Aslan asentía. La marca de tiempo indicaba que la grabación era de la noche anterior. Poco después de verlo, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola. Buenas tardes, querida esposa. La voz de Igor sonaba calmada, casi gélida. ¿Te ha gustado el video? ¿Qué planeas? Nada, respondió con fingida inocencia. Solo me reuní con unos viejos amigos y les conté una historia interesante sobre cómo mi esposa intenta incriminar a empresarios honestos. Aslan quedó profundamente disgustado. Detesta que lo engañen. El corazón me dio un vuelco. No entiendes lo que estás haciendo. No, eres tú quien no entiende. Creíste que eras la lista, que podías marcharte, llevarte a mi hijo y dejarme sin nada. Eso no pasará, Igor. Escucha. No, escucha tú. Tienes 24 horas. Vuelve a casa, firma los papeles y olvidaremos este desagradable incidente. De lo contrario, ya sabes de lo que son capaces los Mamedov cuando están enfadados. Colgó. Me recosté en la silla, pensativa. Igor había cruzado la línea, pero pasaba por alto un detalle esencial. Yo ya no era la muchacha ingenua que una vez se casó con él. El tiempo de la defensa había terminado. Era hora de atacar. Tras su llamada, actué sin demora. Mi primer paso fue contactar a Karpov. La situación ha empeorado, le informé. Mi esposo se ha aliado con los Mamedov. Necesitamos contramedidas inmediatas. Entendido. Duplicaré la seguridad. También le sugiero que se traslade temporalmente. No me esconderé. Concéntrese en esto, investigue a fondo a Melnikov. Cada detalle hasta el último rublo. ¿Con qué fin? Es la pieza clave de su plan. Si lo eliminamos, toda la estructura se derrumba. Mi siguiente llamada fue para Aslan Mamedov. Respondió al tercer tono. Marina Sergeyevna, no esperaba su llamada tan pronto. Aslan Rafaelovich, tenemos un problema. Mi esposo intenta ponerlo en mi contra. Lo sé. Estuvo aquí ayer. Me dijo cosas interesantes. Mi pecho se tensó, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Y le creyó? Un leve carcaj retumbó al otro lado. Llevo 20 años en los negocios. Sé distinguir entre un socio serio y un fracasado desesperado. Su marido mostró su verdadera naturaleza al empezar a regatear con la vida de su propia esposa e hijo. Sentí un alivio inmediato. ¿Entonces nuestro acuerdo sigue en pie? Más que eso, le dejé claro que su deuda ha quedado anulada. Debería haber visto su cara. Primero incredulidad. Luego exigencias de explicación. Tuve que echarlo. Podría intentar vengarse. Que lo intente. Mis hombres lo vigilan. Si hace un movimiento lo detendremos. Le agradecí y colgué. Un frente quedaba asegurado, pero Igor no descansaría. Esa misma tarde llegaron los resultados de la investigación sobre Melnikov. Karpov me entregó la carpeta en persona.
Esto, dijo, depositando los documentos sobre la mesa, es una auténtica mina de oro. Un título universitario falsificado, adquirido hace 15 años. 3 condenas por fraude, convenientemente borradas mediante sobornos. 7 millones adeudados en impuestos atrasados. Y la guinda del pastel, es buscado en Alemania por ejercicio ilegal de la medicina. Perfecto. Envía copias a la Fiscalía, a Hacienda y a la Embajada alemana. De forma anónima. Todo está listo, solo aguardamos su señal. Envíelo. La noche transcurrió sin incidentes. Alexander durmió plácidamente, seguridad no reportó actividad sospechosa. Pero yo sabía que aquello no era más que la calma que precede a la tormenta. Al amanecer estalló el escándalo. Melnikov fue arrestado en su propia casa. Los portales de noticias ardían con titulares: falso médico engaña a pacientes durante años. Cae en Rusia tras persecución internacional. Mi teléfono no dejaba de sonar. Por fin respondí cuando llamó Valentina Petrovna. Usted orquestó todo esto, chilló. Por su culpa han arrestado a un hombre honorable. Honorable, repliqué con voz gélida. ¿Así llama a un hombre con 3 condenas por fraude? No se haga la. Esto lo provocó usted misma, Valentina Petrovna. La interrumpí. Si usted o su hijo vuelven a intentar amenazarme a mí o a mi hijo, Melnikov les parecerá un inocente ruiseñor comparado con lo que les espera. No es una amenaza, es una promesa. Colgué antes de que su retahíla de insultos alcanzara su clímax. Al mediodía, la situación se agravó. Elena me llamó con noticias inquietantes. Marina, tenemos un problema. Krylev ha presentado una demanda en nombre de Igor para que te declaren legalmente incapaz, basándose en la evaluación de Melnikov. Pero Melnikov ha quedado desacreditado. Krylev alega que la evaluación es anterior al arresto, así que sigue vigente. Además, cuenta con el testimonio de tu suegra sobre tu conducta inestable. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Contraataque. Tengo grabaciones de tus cámaras de seguridad. Mostraremos al juez quién es realmente inestable. Haz lo que sea necesario. Aquella tarde, me aguardaba una desagradable sorpresa. Igor irrumpió en la oficina, forzando el paso entre el personal de seguridad. Has arruinado mi vida, vociferó, apestando a alcohol y con la rabia asomando en cada gesto. Por tu culpa me echaron del casino. Los Mamedov se niegan a hacer negocios conmigo. Mi madre vendió su piso para pagar a mi abogado. Tú mismo arruinaste tu vida, respondí pulsando el botón de pánico bajo el escritorio. Apuestas, deudas, intento de fraude. Cállate, dio un paso hacia mí. Siempre me has mirado por encima del hombro. Creías que no lo notaría. La niña rica fingiendo ser una mujer del pueblo, la puerta se abrió de golpe. Seguridad. Sáquenlo de aquí, ordené. Esto no ha terminado, gritó mientras lo arrastraban. Te arrepentirás y no volverás a ver a tu precioso hijo. Me dejé caer en la silla, tratando de recuperar el aliento. Había perdido por completo el control, lo que significaba que era capaz de cualquier cosa. Esa noche, Gennady Mikhailovich me invitó a cenar en el mismo restaurante donde mi padre solía celebrar sus grandes acuerdos. Marina, me preocupa. Comenzó sin rodeos. Tu marido se está volviendo peligroso. Puedo manejarlo. No lo dudo, pero permíteme ayudarte. Tengo contactos en las fuerzas del orden. Una llamada y el señor Petrov será investigado por blanqueo de dinero a través del casino. Y tiene pruebas. Las tendré, si es necesario, sonrió con astucia. Tu padre me enseñó bien. A veces, la mejor defensa es un buen ataque. Mi padre era un hombre sabio. Y usted también lo es. A propósito de negocios, el informe trimestral muestra un aumento del 12% en beneficios. Tu inversión ya empieza a dar frutos. Seguimos conversando de cifras, pero mi mente vagaba. Algún lugar de la ciudad albergaba a mi marido, ebrio, colérico y cegado por el rencor, planeando su venganza. Mi suegra, sin hogar tras apostar por una ilusión de obtener mi dinero. Y mi hijo, durmiendo seguro bajo vigilancia constante, ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros. El teléfono vibró, un SMS de número desconocido. Mañana es el juicio. Prepárate para perder. Mostré el mensaje a Gennady Mikhailovich. Amenazas. Más fanfarronería que peligro real. Igor cree que el informe de Melnikov basta para ganar. ¿Y no es así? Sonreí.
No sabe lo más importante. Hace 2 días me sometí a una evaluación psiquiátrica completa fuera de la clínica serbia. El veredicto, absolutamente sana, avalado por la firma de 3 profesores de renombre mundial. Gennady Mikhailovich soltó una carcajada. Siempre vas un paso por delante. Sergei Alexandrovich estaría orgulloso de ti. Regresé a casa tarde. Alexander ya dormía. La niñera me informó de que el día había transcurrido con tranquilidad. Me senté junto a su cuna, observando el compás sosegado de su respiración. Mañana será un gran día, pequeño mío, susurré. Mamá les mostrará lo que significa desafiar a los Volkov. Esa noche revisé la documentación judicial, grabaciones de vigilancia, extractos bancarios, testimonios. Elena había hecho un trabajo monumental. Lo más demoledor eran los mensajes de Igor a sus amigos, jactándose de su futura fortuna, detallando planes de gasto y describiendo artimañas para estafar a su ingenua esposa. Hay quienes creen que borrar algo es hacerlo desaparecer para siempre. ¡Qué ingenuos! Antes del amanecer, recibí un mensaje de Karpov. Habían rastreado el origen de la primera amenaza. Valentina Petrovna había usado el teléfono de su vecina. La prueba estaba asegurada. Me recosté contra la almohada. Todas las cartas estaban en mi mano. Solo restaba jugarlas con acierto. El juicio de mañana sería su Waterloo, y yo me desprendería para siempre de la máscara de víctima. La justicia prevalecería, y pobre de quien osara interponerse en el camino de una madre dispuesta a proteger a su hijo. La mañana de la audiencia amaneció encapotada. Una fina llovizna repiqueteaba contra los cristales del coche mientras nos dirigíamos al tribunal del distrito de Tverskoy. Elena, sentada a mi lado, hojeaba unos documentos. Krylev ha traído a 3 testigos, me informó. Una vecina que afirma haber escuchado tus histerias, un conocido de Igor y, por supuesto, tu suegra. Que hablen. Cuantas más mentiras digan, con más fuerza resonará la verdad cuando salga a la luz, respondí. A la entrada del tribunal nos aguardaba una multitud de periodistas. La noticia del escandaloso divorcio de la heredera de un imperio farmacéutico se había filtrado a la prensa. Cámaras, micrófonos, preguntas a gritos. ¿Es cierto, Marina Sergeyevna, que padece usted un trastorno mental? Señora Volkova, ¿por qué ocultó su condición a su esposo? ¿Es esto una venganza por infidelidad? Avancé en silencio, ocultando mis ojos tras unas gafas oscuras, mientras la escolta abría paso. Que especularan cuanto quisieran. Después del juicio, tendrían material de sobra para sus titulares. En la sala, Igor ocupaba la mesa del demandante, enfundado en un traje mal ajustado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos. A su lado, Krylov, impecable en un traje gris a medida, irradiaba seguridad. En primera fila, Valentina Petrovna vestía de luto riguroso como si asistiera a un funeral. La jueza, una mujer de aspecto cansado en la cincuentena, abrió la sesión. Se abre la vista del caso Petrov. Igor Vladimirovich, que solicita se declare legalmente incapaz a Petrova Marina Sergeyevna y se establezca tutela. Tiene la palabra el demandante. Krylev se levantó, ajustándose la corbata. Señoría, mi cliente está profundamente preocupado por el estado mental de su esposa. Desde el nacimiento de su hijo, su comportamiento ha cambiado drásticamente. Paranoia, agresividad, actos erráticos. Contamos con un informe médico del doctor Melnikov. Objeción. Intervino Elena, poniéndose en pie. El doctor Melnikov fue arrestado por fraude y falsificación. Su dictamen carece de fiabilidad. El informe se emitió antes de su detención, replicó Krylev, y por tanto mantiene plena validez legal. La jueza asintió. Objeción desestimada. Continúe. Durante la siguiente hora, Krylev pintó un cuadro minucioso de mis supuestas excentricidades, que hablaba con mi bebé, como si pudiera entenderme, que me encerraba en una habitación negándome a salir, que había abandonado el hogar con el niño bajo protección armada. Los testigos repitieron sus acusaciones al unísono. Una vecina juró haber oído gritos y llantos. El amigo de Igor aseguró que yo había amenazado con agredir a mi esposo. Valentina Petrovna, entre sollozos, narró cómo, supuestamente, le impedí ver a su nieto. Igor fue el último en declarar. Yo amaba a mi esposa, dijo con voz temblorosa, pero tras dar a luz se convirtió en otra persona.
Me acusaba de deudas imaginarias. Inventaba conspiraciones, veía enemigos por todas partes. Y luego me arrebató a nuestro hijo, la sala murmuró. Algunos periodistas negaron con la cabeza, compasivos. Señoría, concluyó Krylev, es evidente que la señora Petrova necesita tratamiento psiquiátrico. Por el bien del menor, solicito que la custodia se otorgue al padre y que la madre se someta a una evaluación psiquiátrica obligatoria. Se sentó, visiblemente satisfecho del efecto de sus palabras. La jueza se volvió hacia nosotros. Tiene la palabra la defensa. Elena se levantó, pero la detuve con un gesto. Permítame, señoría. La jueza alzó una ceja, sorprendida, pero asintió. Me acerqué al estrado, abarcando la sala con la mirada, cámaras, grabadoras, decenas de ojos fijos en mí, la audiencia perfecta. Señoría, no negaré las palabras de los testigos. Sí, hablé con mi hijo. Sí, me encerré en una habitación. Sí, abandoné la casa con escolta. Pero los motivos de mis actos difieren por completo de la versión que han escuchado. Hice una seña a Elena, que encendió el proyector. Prueba número 1, grabación del 15 de septiembre, 10:00 de la mañana. La pantalla mostró una imagen de mi apartamento. Valentina Petrovna registraba mis documentos. Esta es mi suegra en mi vivienda mientras yo estaba en la maternidad. Fíjense en lo que fotografía. La cámara enfocó extractos bancarios, escrituras de propiedad, el testamento de mi padre. Había descubierto mi cuenta en Suiza. De los altavoces brotó su voz exaltada. 1.000.000 de euros. La sala estalló en murmullos. Valentina Petrovna palideció. Prueba número 2, grabación del 20 de septiembre. Se escuchó una conversación entre Igor y su madre discutiendo cómo presionarme para que firmara un poder notarial, mencionando al doctor Melnikov y el pago por un informe médico falsificado. Mentira, gritó Igor poniéndose en pie. El análisis forense confirmó su autenticidad. Repliqué con calma. Extractos bancarios del señor Petrov. Cifras desfilaron por la pantalla. Retiradas de efectivo en casinos, pagarés. Transferencias a destinatarios desconocidos. La deuda total ascendía a $543,000. Sus acreedores eran los hermanos Mamedov, famosos por su especialidad poco legal. Krylev se levantó de un salto. Esto no guarda relación con el caso. Al contrario, rebatí, constituye un motivo directo. Mi esposo y mi suegra conspiraron para apoderarse de mi herencia y saldar sus deudas de juego. Al negarme, decidieron hacerme pasar por demente. Prueba número 4. Un nuevo vídeo. Igor, borracho y agresivo, en mi despacho, lanzándome amenazas e intentando agredirme, interrumpido solo por la intervención de la seguridad. Dígame, señoría, ¿cuál de los dos parece desequilibrado? La jueza frunció el ceño revisando las pruebas. ¿Dispone de certificación médica que acredite su salud mental? Por supuesto. Elena entregó una carpeta, informe oficial del Centro Nacional de Investigaciones Psiquiátricas, Serbsky. 3 catedráticos, evaluación completa, incluida resonancia magnética. Veredicto unánime, salud perfecta. Krylev revolvió sus papeles, visiblemente desconcertado. Pero el comportamiento de la acusada, su marcha repentina. Me fui porque fui amenazada. Interrumpí. Prueba número 5. Un mensaje de texto apareció en la pantalla amenazando la vida de mi hijo, seguido de la investigación que lo vinculaba a Valentina Petrovna. Mi suegra amenazó a mi hijo. Mi esposo me chantajeó con sus deudas criminales. En tales circunstancias, cualquier madre protegería a su criatura. Me giré hacia Igor. Una vez me preguntaste por qué oculté mi verdadera identidad. Esta es la razón. Porque sabía que, tarde o temprano, mostrarías tu verdadera naturaleza, un cazafortunas capaz de vender a su esposa y a su hijo por un puñado de fichas de póker. Avanzó con brusquedad, pero los guardias de la jueza lo sujetaron. «Orden en la sala», exclamó ella, golpeando con firmeza el mazo. «Señor Petrov, un arrebato más y será expulsado de esta sala». Regresé a mi asiento. Elena reanudó la exposición de sus argumentos jurídicos. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas de los presentes lo decían todo. La jueza se retiró a deliberar. 40 angustiosos minutos después, regresó. En nombre de la Federación Rusa, este tribunal resuelve. Se desestiman en su totalidad las pretensiones de Igor Vladimirovich Petrov.
Se declara plenamente competente a Marina Sergeyevna Petrova. Asimismo, se remiten las actuaciones a la Fiscalía para investigar presuntos delitos de fraude, chantaje y amenazas. El golpe del mazo resonó como un disparo. Igor se dejó caer en su asiento. Valentina Petrovna rompió a llorar. Krylov recogió sus documentos con un gesto pétreo. Sabía que la derrota en un caso tan mediático dejaría una mancha imborrable en su reputación. Me levanté y caminé hacia la salida. En el umbral me detuve. Igor, recibirás mañana los papeles del divorcio. Y no intentes acercarte a nuestro hijo, ya no tienes ningún derecho. Fuera. Los periodistas se abalanzaron como una jauría hambrienta. Esta vez estaba preparada para hablar. ¿Es cierto, Marina Sergeyevna, que usted es la propietaria de Volkov Farm? Sí, y retomo la dirección activa de la empresa. ¿Qué pasará con su esposo? Mi exesposo. Recibirá lo que merece. La ley en Rusia funciona. ¿Y su hijo? Me quité las gafas de sol y miré directamente a las cámaras. Mi hijo crecerá rodeado de amor y seguridad, sin mentiras, sin amenazas y sin traiciones. Algún día dirigirá el imperio que construyó su abuelo, el mismo que yo salvé de manos codiciosas. El equipo de seguridad abrió paso hasta el coche. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor a Igor y Valentina Petrovna abandonar el tribunal. Miserables, derrotados, despojados de todo. Jugaron con fuego y se quemaron. Y yo apenas estaba comenzando. Volkov había vuelto a la casa, y pobre de quien se atreviera a interponerse en mi camino. Tras el juicio, la vida recobró fuerza renovada. La prensa no daba tregua, entrevistas, sesiones fotográficas, invitaciones a programas. Yo era selectiva. Aparecía solo cuando beneficiaba los intereses de la empresa. Al tercer día después de la sentencia, recibí la llamada de Gennady Mikhailovich. Marina Sergeyevna, tenemos una emergencia. Alguien está filtrando información sobre nuestro nuevo desarrollo a la competencia. Ese nuevo desarrollo era un revolucionario tratamiento contra la diabetes, fruto de 5 años de trabajo y cientos de millones de inversión. Las sospechas apuntaban al departamento de ID, el mismo que Igor Petrov había vinculado recientemente a una reunión con Oleg Stupin. Así que Igor había logrado infiltrar un traidor en la empresa. Convoque una reunión urgente. Voy para allá. En la sala de juntas se congregó el personal clave. Stupin aparentaba calma, pero el sudor en su frente lo delataba. Señores, comencé. Hemos sufrido una brecha de seguridad. La fórmula de Diabenol ha caído en manos de la competencia. Las pérdidas se estiman en 200 millones de euros. Un murmullo recorrió la sala. Nuestro servicio de seguridad ha investigado. Señor Stupin, ¿tiene algo que decir? Titubeó. Yo, no entiendo a qué se refiere. ¿No entiende? Asentí hacia Karpov. En la pantalla apareció la grabación Stupin en la sala de servidores copiando archivos en una memoria USB. Stupin entregando un sobre a un desconocido en un café. Esto no es lo que parece. Ah, no. ¿Y qué es entonces? Mi voz era puro hielo. Se quebró. Petrov me prometió $500,000. Dijo que usted dejaría la empresa de todos modos y que él sería el nuevo director general. ¿Y creyó? Que podía traicionar a la compañía que le dio de comer durante 10 años. Silencio. Seguridad. Karpov, entregue los archivos a la policía. Cargo. Espionaje industrial. Stupin fue sacado de la sala. Me volví hacia los demás. Si alguno más ha tenido tratos con Igor Petrov, que lo diga ahora. Esta es su única oportunidad. Silencio. Muy bien. La reunión ha terminado. Gennady Mikhailovich. Quédese, por favor. Cuando el resto se retiró, me senté frente al viejo amigo de mi padre. ¿Cuántas ratas más quedan en la empresa? Estamos revisando. Pero parece que Stupin era el único. ¿Y los demás recuerdan de quién es esta compañía? ¿Lo recuerdan? Espero. ¿Y qué hay de la competencia? Eurofarm ya ha anunciado un revolucionario avance. Sin duda nuestra fórmula. Fruncí el ceño. Eurofarm había sido nuestro principal rival durante años, siempre urdiendo maniobras para perjudicarnos. Tienen un punto débil, sonrió Gennady Mikhailovich. Todos lo tienen. Su principal inversor es un fondo suizo con una reputación, digamos, cuestionable. Una inspección minuciosa y se les congelará la financiación. Hazlo. Esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada a mi número privado conocido solo por un puñado de personas.
Marina Sergeyevna, dijo una voz femenina familiar. Soy Irina Krylova, la esposa del abogado que representa a su exmarido. Interesante, la escucho. Necesito reunirme con usted. Es sobre su antiguo esposo. Dispongo de información. Concertamos un encuentro en un café discreto del centro. Irina llegó con gafas oscuras y un pañuelo que le cubría la cabeza, claramente decidida a no ser reconocida. Gracias por aceptar verme. Comenzó con nerviosismo. Dudé mucho antes de hacer esto. Pero después de lo que descubrí, hablé claro. Sacó una tableta y me mostró unas fotografías, Igor y su marido en un restaurante, intercambiando sobres. Su ex no solo le pagaba a mi marido por el caso, le entregó información sobre sus cuentas, sus códigos de acceso. Víctor planea utilizarla para chantajearla. Así que ese era el juego de Krylov. ¿Por qué me lo cuenta? Se quitó las gafas, revelando un hematoma bajo el ojo. Porque cuando le pregunté a mi marido por ese dinero, él, bueno, voy a solicitar el divorcio. Y quiero que reciba lo que merece. ¿Tiene pruebas? Grabaciones de conversaciones, copias de mensajes. Estoy dispuesta a testificar. La observé detenidamente, una mujer hermosa, pero quebrada por la vida al lado de un canalla. Una historia demasiado conocida. De acuerdo. Mi asistente se pondrá en contacto con usted. Organizaremos su protección y le ayudaremos con el divorcio. Gracias, respondió poniéndose en pie. Y algo más. Su ex se esconde en la casa de su madre en la región de Moscú. Una dacha en la aldea de Sosnovy Bor, por si quiere encontrarlo. Tras su marcha, llamé a Elena. Tenemos la dirección de Igor y un nuevo giro. La esposa de Krylov está de nuestra parte. Ocúpate de ella. Necesita ayuda. Y prepara la documentación para la Fiscalía General. Ya estoy en ello. Por cierto, noticias sobre Valentina Petrovna, el banco le denegó el préstamo con el que pretendía avalar el piso que vendió. Los documentos eran falsos. Igor falsificó su firma. Increíble. Incluso había engañado a su propia madre. Así que ahora está sin casa y sin dinero. Exacto. Vive con una amiga, pero esta ya le ha insinuado que debe marcharse. Sentí un atisbo de compasión, hasta que recordé sus amenazas contra mi hijo. Sus problemas eran suyos, esa noche no pude dormir. Demasiados acontecimientos, demasiado rápido. Entré en la habitación infantil y me senté junto a la cuna de Alexander. ¿Sabes, pequeño?, susurré. Tu abuelo solía decir que en los negocios no hay amigos, solo socios y competidores. Yo no le creí. Pensé que el amor era la excepción. Pero resultó que tenía razón. Alexander se movió en sueños, y reconocí en sus rasgos algo de Igor, los mismos labios, la misma forma de los ojos. Sin embargo, jamás se convertiría en su padre. Yo me encargaría de ello. Al amanecer estalló un nuevo escándalo. Eurofarm fue acusada de blanqueo de capitales. Sus cuentas suizas quedaron congeladas. Los inversores se retiraban. Su supuesto avance revolucionario no llegó a ver la luz. Gennady Mikhailovich vino en persona a informarme. Están en pánico. Ofrecen un acuerdo, devolver la fórmula y pagar una compensación. ¿Cuánto? 50 millones de euros. Insuficiente. 100 millones y una disculpa pública. O seguimos adelante con los cargos penales. Demasiado duro, tal vez, pero habían intentado robarnos 5 años de trabajo. Ese era el precio mínimo. Antes del almuerzo, aceptaron 100 millones de euros y una rueda de prensa con disculpas formales. Rendición total. La verdadera noticia llegó por la tarde. Me llamó Karpov. Marina Sergeyevna, Igor Petrov y Víctor Krylov han sido detenidos. Cargos, fraude a gran escala, espionaje industrial, chantaje. Las pruebas son irrefutables. Gracias a la esposa de Krylov, tenemos todo, incluidos sus planes para apropiarse de sus activos mediante sociedades ficticias. Me recosté en la silla. El círculo se había cerrado. Valentina Petrovna seguía libre, pero la fiscalía ya investigaba su papel en el caso Melnikov. Manténgame informada, dije antes de colgar y dirigirme a la ventana. Moscú brillaba con miles de luces. En algún lugar, desde un centro de detención, mi exmarido empezaba a comprender lo que había hecho. Krylov perdía su licencia y su reputación. Stupin esperaba juicio por traición. Todos los que intentaron destruirme habían recibido lo que merecían. Mi teléfono vibró, un SMS de un número desconocido. Has arruinado mi vida, me quitaste a mi hijo.
Tendré mi venganza. Incluso entre rejas, Igor encontraba la forma de amenazarme. Borré el mensaje y llamé de inmediato a Karpov. Asegúrese de que el recluso Petrov no tenga acceso a dispositivos de comunicación. Y aumente la seguridad. Por si acaso, así se hará. La noche cayó sobre la ciudad. Cerré los ojos, sintiendo el peso de las últimas semanas. La guerra había terminado, pero la victoria tuvo un precio elevado. La confianza, el amor, la familia, todas ilusiones. Solo quedábamos yo, mi hijo y el imperio que debía proteger. Lección aprendida, no más máscaras, no más fingir una vida ordinaria. Marina Volkova había regresado para quedarse. 2 meses después, la vida adoptó un nuevo ritmo. Trabajo, hogar, mi hijo. Alexander empezó a sonreír, a reconocer voces, a estirar sus manitas hacia sus juguetes. Cada una de sus sonrisas sanaba las heridas del pasado. La empresa también había recuperado la calma. Los traidores habían desaparecido. La competencia estaba sometida, las ganancias crecían. Me sumergí en nuevos proyectos, evitando pensar en lo personal. Pero el pasado no terminaba de soltarme. Un viernes por la tarde, cuando estaba a punto de salir hacia casa, mi secretaria me anunció que tenía una visita. Marina Sergeyevna, hay una mujer que dice conocerla. Valentina Petrovna Petrova, mi suegra, mi ex-suegra. ¿Qué quiere? No lo dijo, solo que necesita 5 minutos de su tiempo. La secretaria vaciló. No se ve bien. La curiosidad pudo más que la cautela. Hágala pasar, pero avise a seguridad que permanezca alerta. La mujer que entró en mi despacho apenas recordaba a la imponente matrona que antaño me había aterrorizado. Estaba envejecida, demacrada, envuelta en un abrigo gastado. Su orgullo quebrado, sus ojos apagados. Gracias por recibirme, murmuró con voz apagada e insegura. Sea breve. Dispongo de poco tiempo. Se dejó caer en una silla aferrando un bolso ajado. Marina, he venido a pedirte perdón. Perdón. Inesperado, casi desarmante. Me equivoqué, prosiguió. Cegada por la codicia, por las ambiciones de mi hijo. Solo pensaba en el dinero. No vi a las personas a las que hería. No te vi a ti. Las lágrimas surcaron su rostro surcado de arrugas. Igor me engañó. Falsificó documentos, me dejó sin un céntimo. Mi propio hijo. Y yo le ayudé a engañarte. Incluso amenacé a mi nieto. Se enjugó los ojos con un pañuelo. No pido compasión. Me he ganado todo lo que me ha ocurrido. Pero, ¿podría ver a Sasha solo una vez? Solo mirarlo. Sé que he perdido el derecho a llamarme su abuela. La observé, dividida entre la compasión por aquella mujer rota y la ira por el dolor que me causó. La desconfianza aún me roía. ¿Y si era otra de sus manipulaciones? Valentina Petrovna, dije. Usted participó en un intento de arrebatarme a mi hijo, de que me declararan insana, de robarme la libertad. Lo sé. Bajó la cabeza. Si pudiera retroceder el tiempo lo haría. Pero no puedo. Solo puedo decir perdóname. No por mí, por Sasha, para que crezca libre de esta carga. Un largo silencio se instaló. Luego pulsé el botón del interfono. Ana, traiga un vaso de agua. Y llame al abogado. Un destello fugaz iluminó los ojos de Valentina Petrovna. No la perdono, dije con frialdad. Pero estoy dispuesta a concederle una oportunidad. Podrá ver a su nieto una vez al mes, bajo la supervisión de una niñera. Un solo intento de manipulación, una sola mención a su padre y se acabó. ¿Lo entiende? Sí, gracias. No le fallaré, se lo juro. El abogado llegó y comenzó a redactar el acuerdo. Mientras dictaba las condiciones, estudié a mi ex-suegra, antaño poderosa, ahora arruinada por su propia avaricia. Un ejemplo aleccionador para cualquiera. Cuando se marchaba se detuvo en el umbral. Marina. Igor está enviando cartas a abogados y periodistas. Está obsesionado con vengarse. Tenga cuidado. Gracias por la advertencia. La puerta se cerró tras ella. Me recosté en el sillón, sintiendo el peso de la decisión. ¿Había hecho lo correcto? El tiempo lo diría. El fin de semana transcurrió en calma. El domingo decidí llevar a Alexander a pasear por el parque. El otoño había teñido los árboles de oro y el aire era fresco y limpio. Katia, el cochecito, dije, mientras pensaba en el futuro. Pronto tendría que contratar una institutriz, luego elegir un colegio.
Solo la mejor educación y los mejores maestros serían suficientes. Alexander debía estar preparado para heredar el imperio. Marina. Marina Volkova, me giré. Una joven con libreta y grabadora, una periodista. Lo siento, no concedo entrevistas cuando estoy con mi hijo. Por favor, solo una pregunta. ¿Es cierto que Igor Petrov afirma que usted le robó una idea de negocio valorada en millones? Sin comentarios. Dice que el proyecto de Avenol era suyo y que usted se lo apropió. Absurdo. Pero un absurdo peligroso si llega a la prensa. La joven dudó. La detuve con firmeza. Si publica esa mentira, mi empresa la demandará. 300 millones por difamación. Eso es su sueldo de 1000 años. ¿Aún quiere escribirlo? Palideció y ocultó la grabadora. Solo estaba verificando información. Mejor verifique bien sus datos, me volví. Ahora, discúlpeme. Seguí caminando, pero el encuentro me había inquietado. Igor, incluso desde prisión, intentaba atacarme a través de los medios. Había que actuar. Esa noche, Elena llamó. Igor está difundiendo calumnias sobre un robo de propiedad intelectual. Hay que silenciarlo. Me ocupo. Presentaremos una demanda por difamación. Además, hay novedades. El juicio está fijado para el próximo mes. El fiscal pide 5 años. Es indulgente para una traición, pero mejor que nada. ¿Y qué hay de Krylov? Inhabilitado y a la espera de juicio bajo fianza. Su esposa había solicitado el divorcio y lo ganó. Se quedó con el apartamento y el automóvil. Por fin, una mujer había logrado escapar de un matrimonio tóxico con algún beneficio. El lunes comenzó con una desagradable sorpresa. Un correo electrónico llegó a la bandeja corporativa con un archivo adjunto, fotografías de Igor y de mí en tiempos más felices. Boda, vacaciones, celebraciones, el mensaje decía: recuerda cuánto me amaste, como juraste lealtad. No traicionaste solo a mí, sino a nuestro amor. Pero yo lo recuerdo, y mi hijo sabrá la verdad sobre su madre traidora. Manipulación a través de la nostalgia, burda y predecible. Reenvié el mensaje al Departamento de Seguridad con la indicación: localicen el origen. Después abrí la caja fuerte y saqué mis propias fotos de aquella época, ingenuas, de una joven estudiante irremediablemente enamorada de un hombre carismático. Esta era nuestro primer apartamento. Un modesto piso de una sola habitación en las afueras. Allí, Igor me entregó un anillo barato, prometiendo amor eterno. Cuando todo se torció, cuando el afecto se degradó en codicia, comprendí exactamente el porqué, el momento en que descubrió el dinero. El pobre podía amar a una joven rica que fingía ser humilde, pero una vez caídas las máscaras, solo quedaron la envidia y la avaricia. Las fotografías fueron enviadas a la destructora de papel. El pasado había muerto. Solo importaba el futuro. A mediodía llegó una buena noticia. Una farmacéutica japonesa proponía una asociación para el desarrollo conjunto de fármacos contra el cáncer, con una inversión total de 200 millones de euros. La reunión con los japoneses resultó productiva. Valoraron nuestros avances y ofrecieron condiciones favorables. Al anochecer, alcanzamos un acuerdo de principios. Enhorabuena, Marina Sergeyevna, dijo sonriente Gennady Mikhailovich. Esto es un hito, nuestra entrada en el mercado asiático. Su padre soñó con ello. Sonreí. Lástima que no viviera para presenciarlo. Se habría sentido orgulloso de ti. Quizá pensé. ¿Pero a qué precio? En casa me aguardaba otra sorpresa. El primer encuentro de Alexander con su abuela. Valentina Petrovna llegó con juguetes sencillos pero elegidos con verdadero cariño. ¿Puedo?, preguntó tímidamente, extendiendo los brazos hacia su nieto. Asentí. Y la niñera se lo entregó. Durante 1 hora la observé mecerlo con suavidad, cantarle nanas y llorar de alegría. Alexander no lloró, más bien examinaba aquel rostro nuevo con curiosidad. Se parece a Igor de niño, susurró Valentina. Igual de serio. Espero que solo en lo físico. Se estremeció, pero supo callar. Cuando el tiempo concluyó, la niñera tomó de nuevo a Alexander con cierta reticencia. Gracias, Marina. Esto significa más de lo que merezco. Sí, más de lo que merece. Pero un niño necesita familia, incluso si es imperfecta. Se marchó y yo permanecí sentada en el salón. Un día extraño, fantasmas del pasado, esperanzas para el futuro, amargura del presente. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de Karpov. Habían identificado el origen de las cartas. El abogado del encarcelado Petrov las transmitía a través de un asistente. Actúen. Sí, con decisión. Nada de juegos, nada de manipulación. Ningún intento más de infiltrarse en mi vida. La guerra había terminado. Pero la paz aún necesitaba defensa. Alexander tenía 18 meses. Ya caminaba, decía sus primeras palabras y extendía las manos hacia todo lo desconocido. Mamá fue la primera, y cada vez que la pronunciaba, mi corazón se llenaba de ternura. La empresa prosperaba. La alianza japonesa daba frutos. Nuestro nuevo medicamento había superado con éxito la segunda fase de ensayos. Las acciones de Volkov Farm habían subido un 40%. Padre habría estado orgulloso. En mi vida personal reinaba la calma. El divorcio estaba finalizado. Todos los asuntos patrimoniales resueltos. Igor cumplía una condena de 3 años por fraude. Sus cartas cesaron cuando a su abogado se le prohibió comunicarse con él. Sin embargo, el destino aún guardaba una última prueba. El jueves por la mañana, Karpov irrumpió en mi despacho sin llamar, una ruptura total del protocolo. Marina Sergeyevna, hay una emergencia. Igor Petrov se fugó durante un traslado. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo era posible? Un ataque al convoy, 2 guardias heridos, otros 3 reclusos huyeron con él. La policía lo buscaba pero sin resultados. Alexander estaba ya bajo mayor protección en casa y en la guardería. Un equipo de respuesta rápida hacía guardia las 24 horas. Llamé a la niñera. Ala Ivanovna, ¿dónde está mi hijo? En casa, jugando. Todo está bien, Marina Sergeyevna. No salga, cierre las puertas. Seguridad está alertada. Las horas siguientes se arrastraron interminablemente. Cancelé reuniones, pospuse citas. Caminaba de un lado a otro sin poder concentrarme. Por la tarde, el investigador me llamó. Señora Volkova, creemos que su exmarido se dirige a Moscú. Le aconsejamos abandonar temporalmente la ciudad. De ninguna manera, respondí con firmeza. No huiré de mi marido, o mejor dicho, de mi exmarido. Sé que puede ser peligroso y asumo los riesgos. Refuercen la búsqueda. La noche transcurrió en zozobra. Cada ruido parecía una amenaza. Cada sombra, un peligro. Alexander durmió en mi habitación, la seguridad permaneció apostada tras la puerta. Por la mañana llegó ayuda inesperada. Marina Sergeyevna, soy Aslan Mamedov. Mis hombres buscan a su ex. Tenemos nuestros propios canales. Lo encontraremos antes que la policía. ¿Por qué ayudarme? Somos socios, y yo protejo a mis socios. Además, Petrov sabe demasiado sobre mis negocios. Su libertad también me amenaza. Puro pragmatismo, pero eficaz. Al mediodía llegó información de una fuente inesperada. Me llamó Valentina Petrovna, dijo Mamedov. La voz le temblaba. Él le exigió dinero y una dirección. Ella se negó y él la amenazó. ¿Dónde está ahora? Pregunté. No lo sé. Llamó desde un teléfono público, pero dijo algo inquietante. Que recuperaría lo que era suyo por derecho. Alexander. Venía por el niño. Si vuelve a llamar Valentina Petrovna, acepte verlo. Vigilaremos la situación, aunque es arriesgado. Confía en mí. La trampa se preparó con rapidez. Ella accedió a encontrarse con su nieto en un parque concurrido fácil de vigilar. Yo observaba a distancia desde un coche con cristales tintados, junto a Karpov y los operativos. Valentina se sentó nerviosa en un banco mirando a su alrededor. Pasaron 10 minutos, 20. Entonces apareció, desaliñado, demacrado, con ropa ajena, pero con el mismo paso seguro de siempre. Muévanse, ordenó Karpov. Esperen, verifiquemos que está solo. Igor se acercó a su madre, le habló en voz baja. Ella negó con la cabeza y le entregó un sobre con dinero según lo acordado. Él lo tomó, contó los billetes y de pronto le agarró el brazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Su voz resonó nítida, el micrófono funcionaba a la perfección. No lo sé, Igor. Se movieron, balbuceó ella. Mientes. Te ves con él. Sé que lo haces. Una vez al mes supervisada. Él la golpeó. La anciana se desplomó del banco. Grité. Los agentes reaccionaron al instante, lo rodearon, lo derribaron y le retorcieron los brazos. Igor gruñía como una fiera, profiriendo amenazas. Bajé del coche y avancé con cautela. Me vio y se quedó inmóvil. ¿Todo esto es por ti? No, Igor. Es por ti. Tu codicia, tus engaños, tus deudas. Yo solo protegía a mi hijo. Es mi hijo.
Y tengo pleno derecho a hacerlo. Ese derecho lo conservaba hasta que intentaste hipotecar su futuro por unas fichas de póker. La policía se lo llevó. Lo último que vi fueron sus ojos, rebosantes de odio y de locura. A Valentina Petrovna la trasladaron de urgencia al hospital con un brazo roto y una conmoción cerebral. La acompañé. Perdóname, susurró desde la camilla. Cría un monstruo. Amabas a tu hijo. Eso no es delito. Pero el amor ciego es peor que el odio. Tal vez tenía razón. Aquella noche en casa abracé con fuerza a Alexander, mi niño, mi tesoro. El peligro había pasado. Igor afrontaba ahora una nueva condena, esta vez por fuga y agresión. ¿Sabes, mi rayo de sol?, le murmuré. Cuando crezcas, te contaré toda la verdad sobre tu abuelo que forjó un imperio, sobre tu padre, que tomó el camino equivocado, y sobre tu madre, que hizo todo para protegerte. Él sonrió y extendió sus pequeñas manos hacia mi rostro. Mamá. Sí, pequeño, mamá está aquí. Mamá siempre estará a tu lado. De noche, cuando la casa quedó en silencio, salí al balcón. Moscú centelleaba con millones de luces. En algún calabozo, mi exmarido comprendía que lo había perdido todo para siempre. Yo, en cambio, había ganado mucho más de lo que había perdido. Fortaleza, independencia, claridad de propósito y, sobre todo, la certeza de que el amor verdadero no exige máscaras ni sacrificios. El teléfono vibró. Un mensaje de Gennady Mikhailovich. Los japoneses han confirmado el tercer tramo de inversiones. Enhorabuena por su éxito. Sonreí. La vida seguía. El imperio crecía. Mi hijo estaba a salvo. La historia con Igor había terminado. Pero mi historia, la historia de Marina Volkova, apenas comenzaba. Y la escribiría yo misma, sin mentiras, sin máscaras, sin concesiones. Porque ya no era la niña que soñaba con un príncipe. Era la reina de mi propio imperio. Y pobre de aquel que intentara arrebatarme la corona. 5 años después, Alexander corría por el pasillo de la oficina. Su risa infantil resonaba contra las paredes. Un niño de 6 años con mirada seria y sonrisa traviesa. La combinación perfecta. Mamá, mira lo que dibujé, exclamó, extendiendo una hoja de papel. Nuestra casa, la empresa y los dos de la mano bajo un arco iris. Hermoso. Mi rayo de sol. Vamos a enmarcarlo. Junto a la fotografía de mi padre en el despacho, una pared entera estaba dedicada a imágenes familiares. Mi padre en su juventud, la fundación de la empresa, sus primeros logros y los dibujos de Alexander, mis tesoros más preciados. Mi secretaria asomó la cabeza. Marina Sergeyevna, los periodistas de Forbes la esperan. Entrevista sobre mujeres en los negocios, 5 minutos. Me senté junto a mi hijo. Sasha, ¿recuerdas a Ala Ivanovna? Te llevará a la sala de juegos. Mamá tiene que trabajar y luego iremos al zoológico. Lo prometo. Me dio un beso en la mejilla y salió con la niñera. Me ajusté el traje y entré en la sala de reuniones. La entrevista transcurrió sin contratiempos. Preguntas sobre el crecimiento de la empresa, su expansión a mercados internacionales y su compromiso con la responsabilidad social corporativa. Volkov Farm se había convertido en la segunda farmacéutica más grande de Europa del Este, y los periodistas querían descubrir el secreto de su éxito. Marina Sergeyevna, una última pregunta, personal, si me permite. ¿Cómo logra equilibrar la dirección de una corporación y la crianza de un hijo? Hice una pausa, reflexionando sobre mis prioridades. Alexander es la parte más importante de mi vida. El trabajo es significativo, pero nunca sustituirá el tiempo que paso con mi hijo. Puedo posponer reuniones, pero jamás faltaría a una obra escolar. Y su vida personal, disculpe la indiscreción, pero una mujer tan exitosa. Interrumpí con una sonrisa. Mi vida personal está plena. Tengo un hijo, una carrera que me apasiona y amigos leales. Si el destino me envía un compañero digno, será bienvenido. Pero no languideceré esperándolo. Tras la entrevista, hubo un almuerzo con nuestros socios japoneses, donde discutimos el inicio de producción en Tokio. Más tarde, asistí a una reunión del consejo. Las ganancias trimestrales habían superado las previsiones en un 20%. A las 4, como había prometido, estaba libre para llevar a Alexander al zoológico.
Sus exclamaciones de asombro resonaban mientras observaba a los elefantes y permanecía fascinado ante el recinto de los lobos. Mamá, ¿por qué nuestra familia se llama Volkov? Porque los lobos son animales fuertes e inteligentes. Protegen a su manada y nunca se rinden. ¿Y tú? Lo miré sorprendida. ¿Por qué lo preguntas? La abuela Valia dijo que eres la más fuerte, que venciste a los malos y me salvaste. Valentina Petrovna había cambiado por completo en 5 años. Ahora trabajaba como auxiliar en un hospital infantil y alquilaba una habitación modesta en las afueras. Las visitas a su nieto se habían convertido en el centro de su vida. La abuela exagera, dije. Solo soy una madre que ama a su hijo. ¿Y papá? ¿Por qué no está con nosotros? La pregunta que llevaba tiempo esperando. Tu padre tomó decisiones equivocadas. Amaba más el juego que a su familia. Ahora está lejos, reflexionando sobre sus errores. Es un hombre con defectos, pero eso no significa que tú debas ser igual. Eres mi hijo, nieto de un abuelo heroico. Por tus venas corre sangre fuerte. Alexander meditó unos instantes antes de rodearme con sus brazos. Me portaré bien, lo prometo. Esa noche, tras arroparlo, salí a la terraza del ático. A mis pies Moscú resplandecía, una ciudad de oportunidades y sueños rotos. 5 años atrás me había detenido en ese mismo lugar, quebrada por la traición pero firme en mi determinación. Hoy era una empresaria consolidada, una madre entregada y dueña absoluta de mi destino. Mi teléfono vibró. Elena. No lo vas a creer. Krylev pide una reunión. Afirma tener información importante. El antiguo abogado de Igor terminó trabajando como mozo de mudanzas y después, como taxista tras salir de prisión, una caída en picado. ¿De qué se trata? No quiso precisarlo, solo dijo que está relacionado con tu exmarido. Igor cumplía una condena de 10 años. Fuga, agresión a los guardias, paliza a su propia madre. El juez no había mostrado clemencia. De acuerdo. Mañana, en la oficina, con presencia de seguridad. A la mañana siguiente Krylev llegó con un aspecto lamentable, un traje mal ajustado, un tic nervioso y manos temblorosas. Gracias por recibirme. Empezó. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Vaya al grano. Petrov está tramando algo. En prisión ha hecho contactos peligrosos prometiendo una fortuna a quien se encargue de usted y de su hijo. Una melodía conocida. Pero esta vez yo estaba preparada. ¿De dónde obtiene esa información? Un antiguo cliente mío comparte celda con él. Me debe un favor. Petrov asegura que pagará millones cuando salga. Afirma saber cómo acceder a las cuentas de la empresa. Un disparate. Pero un disparate que en manos de delincuentes desesperados podía resultar letal. ¿Qué quiere a cambio de esto? Nada, bajó la cabeza. Solo quiero redimirme. Ayudé a destruir su familia. Ahora quiero protegerla. Lo observé. Un hombre roto que lo había perdido todo, como en su día Valentina Petrovna. De acuerdo. Cuéntemelo todo. Durante la siguiente hora describió el plan de Petrov, demencial, pero elaborado con precisión. Usar a antiguos compañeros de celda tras su liberación, chantajear a ex empleados de la compañía, secuestrar a un niño para pedir rescate. Está obsesionado, concluyó Krylev. Solo habla de usted. Pinta sus retratos y luego los quema. Escribe el nombre de su hijo con sangre. Una locura total, irreversible. Gracias por la advertencia. Tomaremos las medidas necesarias. Entonces sacó un sobre. Aquí está la deuda, los honorarios del juicio, con intereses. Quédese con él. No, ese dinero está maldito. Que se destine a caridad. Dejó el sobre y se marchó. Llamé a Karpov y le expliqué la situación. Fortaleceríamos la seguridad y coordinaríamos con la administración penitenciaria. Petrov debía ser aislado. El día transcurrió en un torbellino de actividad. El nuevo fármaco obtuvo la aprobación en Europa. Las acciones se dispararon, pero mi mente volvía una y otra vez a la amenaza latente. Por la tarde recogía a Alexander de su escuela preparatoria, la mejor de Moscú, donde el ingreso se lograba únicamente por recomendación. Mamá, cuando sea grande quiero trabajar en tu empresa, si tú quieres. Pero puedo elegir cualquier camino. Quiero ayudar a la gente, como el abuelo, como tú. El orgullo me inundó. A pesar de todo, mi hijo crecía bondadoso y decidido. En casa nos aguardaba una sorpresa.
Gennady Mikhailovich llegó con un ramo de rosas y una botella de champán. Enhorabuena. El Consejo de Administración le ha reelegido por unanimidad como presidenta para los próximos 5 años. Una formalidad, no. Un reconocimiento. Ha superado todas las expectativas. Sergei Alexandrovich habría estado orgulloso. Brindamos por el éxito, por el futuro y por la memoria de mi padre. Alexander alzó su vaso de zumo y chocó su copa solemnemente con la nuestra. Tras la partida de los invitados, me senté junto a la chimenea con mi hijo en brazos. Se quedó dormido, con la cabeza apoyada en mi hombro. «Sabes, pequeño mío», susurré. «La vida me ha enseñado muchas cosas, que el amor a veces no es más que un disfraz para la codicia, que quienes tienes más cerca pueden traicionarte, y que en ocasiones hay que ser una loba para proteger a sus crías». Se movió levemente en su sueño. Pero también me enseñó esto, que la fuerza reside en la verdad, que el verdadero poder es responsabilidad, y que la felicidad no está en el dinero, sino en esos instantes de quietud en los que puedo abrazarte así. El fuego crepitaba en la chimenea, y tras la ventana la nieve caía, cubriendo la ciudad con su manto blanco. En algún lugar, en una celda, mi exmarido urdía nuevos planes, pero estaban condenados al fracaso, porque no se puede derrotar a quien ya ha atravesado el infierno y ha salido de él más fuerte. Soy Marina Volkova, hija de mi padre, madre de mi hijo, dueña de mi destino, y mi historia es la de un ave fénix que se alza triunfante de las cenizas de la traición, la de una fortaleza que no se oculta tras máscaras, sino que se revela en el valor de arrancárselas. El amor de una madre puede vencer cualquier obstáculo. Este capítulo se ha cerrado, pero la vida continúa. Cada nuevo día es una página en blanco, esperando a que escriba mi historia con arrojo, sin arrepentimientos y sin volver la vista atrás. Porque las lobas no se detienen a escuchar el ladrido de los perros, siguen adelante, hacia su meta, su destino y su felicidad.